Buenos días amigos, aquí el médico nigromante con un nuevo video para este canal de Derecho Sanitario, donde vamos a hablar sobre lo que es la certificación médica. ¿Qué es la certificación médica? ¿Qué es la recertificación médica? ¿Y en qué otras carreras esto es aplicable y es importante? En primer lugar, cuando un médico termina la especialidad, ya hemos hablado de que es un residente, que es un médico especialista, etc. Bueno, cuando un médico termina la especialidad, presenta además del examen de término, un examen llamado de certificación, que lo hace el colegio de la propia especialidad, es obligatorio y sirve para demostrar que esa persona tiene el nivel de conocimientos necesarios, teórico-prácticos, para poder ejercer dicha especialidad. Esto es porque la especialidad se hace en distintas sedes educativas, distintas universidades lo avalan, pero no todos los hospitales o no todas las sedes educativas van a tener la misma calidad. No es aquí decir que hospital es mejor que otro, pero si hablamos de volumen de práctica, no es lo mismo el Hospital General de México que el Ángeles del Pedregal, que el Centro Médico Siglo XXI o que la Cruz Roja. Simple y sencillamente son muy diferentes, tanto en el flujo de pacientes como en el tipo de pacientes que van a tener. Entonces, el examen de certificación sirve para estandarizar el nivel de los profesionistas. ¿Cuánto tiempo dura la certificación? 5 años. Después de 5 años tienen que someterse a algo llamado recertificación, que significa que ese médico se ha estado actualizando durante esos 5 años y sigue actualizado, sigue vigente los conocimientos en todo sentido. La certificación obligatoriamente es por examen, sin embargo la recertificación puede ser por examen o por currículum. Esto es que durante esos 5 años demuestre que ha estado acudiendo a cursos de actualización, dedicado a la docencia, ha impartido pláticas dentro de su especialidad y otra serie de opciones que da para poderse recertificar sin tener que hacer examen. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque como ya lo dijimos, nos habla de que es un médico actual, que es un médico actualizado, que es un médico vigente. Pero además, los colegios de las especialidades tienen el listado de estos médicos, de forma que uno puede revisar si el médico con el que acude tiene o no certificación. Esto es muy útil, por ejemplo, en cirugía plástica, donde encontramos médicos que se hacen pasar por cirujanos plásticos, médicos que no terminaron la especialidad y quieren ejercer como especialistas, o médicos que han cursado diplomados o maestrías en medicina estética y quieren fungir como cirujanos plásticos. Si ustedes recuerdan, ya hemos hecho videos sobre la diferencia entre una especialidad y una maestría y una especialidad y un diplomado. Entonces, aquí podemos revisar dentro de los colegios si el cirujano plástico, el ortopedista, el cardiólogo o quien ustedes gusten está certificado o recertificado, dependiendo de cuántos años lleve ejerciendo la especialidad. Eso nos va a dar una garantía de calidad. No significa que ese médico no pueda cometer un error, no pueda tener una complicación durante su manejo. A eso estamos expuestos todos. Siempre puede haber alguna complicación, puede haber un efecto adverso, no deseado obviamente, pero que se puede presentar. Sin embargo, esto es menos probable en alguien que está actualizado
que en alguien que está ocupando técnicas de hace muchos años, o peor aún, alguien que ni siquiera es especialista o no está certificado. Se ha visto mucho, sobre todo en cirugía plástica, que hablan de personas del espectáculo que se someten a algún procedimiento y les inyectan aceite que no es el indicado, les ponen medicamentos caducos o medicamentos adulterados, etcétera, un sinfín de complicaciones, porque lo hace alguien que no es la persona ideal. ¿Qué otras carreras deben de certificarse? La realidad es que estaba el proyecto de que todas las licenciaturas y todas las especialidades tuvieran que ser certificadas, sin importar de qué se trate, derecho, arquitectura, ingeniería, etc., ya que eso nos habla de profesionistas actualizados. Sin embargo, el grueso de la población estuvo en contra de esto, ya que eso les implicaría un costo de actualización que no están dispuestos a cubrir. ¿Qué carreras sí son certificadas y recertificadas? Bueno, en primer lugar, medicina, que ya dijimos que con los especialistas es obligatorio, con el médico cirujano o médico general es voluntario, o las especialidades de odontología, lo mismo, las especialistas deben de certificarse obligatoriamente y los cirujanos dentistas es opcional. Lo mismo sucede con las licenciadas en enfermería. Las especialistas deben de certificarse, mientras que la licenciada en enfermería no es obligatorio. Evidentemente los técnicos en enfermería no tienen que certificarse. Ahora bien, viene la pregunta, bueno, ¿con quién acudo? Como ya lo mencioné, se pueden revisar las listas de especialistas certificados. Por ejemplo, yo podría comentar del doctor Ramiro Zamora, cirujano plástico de confianza, certificado, registrado, que tiene un muy buen historial. De cirugía de columna está el doctor Diego Buendía, que está en el Hospital Sedna. De cirugía de pie tenemos al doctor Marco Antonio Ramos. De cirugía laparoscópica tenemos al doctor Víctor Manuel Moreno. De coloproctología tenemos al doctor Abel Jalife Montaño, que está en el Hospital Santa Fe, Star Médica Santa Fe. De dermatología o cirugía dermatológica está la doctora Miriam Neri Carmona, también una excelente dermatóloga, excelente cirujana dermatóloga. Dentro de la especialidad de urología, que es en la que yo más me desenvuelvo, tenemos, por ejemplo, en uro-oncología, o sea, cáncer del sistema urinario, al doctor Alejandro Rosas Ramírez, al doctor Sergio García Melo, que yo creo que es el mejor vasectomizador actualmente en México, quien hace mejor las vasectomías en México, con una amplia experiencia en este campo, que está en satélite. El doctor Emanuel Rosas Nava, un excelente cirujano urólogo laparoscopista, obviamente, que es una persona muy preparada, que tiene todas las certificaciones que se puedan necesitar, e incluso para cirugía robótica, que ya es algo más en boga. El doctor Esaú González, de cardiología, un excelente cardiólogo. El doctor Mauricio Moreira, que es médico internista con su especialidad en diabetología. Y así hay muchos otros más que son de confianza, que obviamente se pueden revisar sus datos dentro de los colegios de la especialidad. O sea, estamos hablando de médicos muy preparados, certificados y de absoluta confianza, que en la descripción del video van a encontrar sus datos por si requieren de sus servicios en alguna ocasión, ya sea de ellos o de cualquier otro médico que esté debidamente certificado. Este tema, como pueden ver, es muy importante, se obvia muchas veces para el público general, que desconocen la importancia de la certificación.
Bueno, pues aquí tratamos de explicarlo. Aquí van a aparecer mis datos, como ya es costumbre, y me dará mucho gusto seguir viendo sus comentarios, seguir leyendo sus correos, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.